Hola, hablaremos ahorita sobre los métodos empíricos. Los métodos empíricos se basan en la experiencia, en el contacto con la realidad. Es decir, se fundamentan en la experimentación y la lógica que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico son los más utilizados en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Entre los métodos empíricos se tienen la observación, medición y el experimento. Veremos cada uno de ellos. El método de la observación científica. La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de la investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y de los fenómenos. La observación como procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja. En su etapa inicial, se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. En el transcurso de la investigación, puede convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Y al finalizar la investigación, la observación puede llegar a predecir las tendencias y el desarrollo de los fenómenos de un orden mayor de generalización. La observación científica presenta las siguientes cualidades, que la hacen diferente de la observación espontánea y causal. La primera, la observación científica es consciente y se orienta hacia un objetivo o un fin determinado. El observador debe tener un conocimiento global del proceso, fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de características de este, seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. En segunda instancia está la observación científica, que debe ser cuidadosamente planificada, donde se tiene en cuenta, además de los objetivos, el objeto y el sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las condiciones o el contexto natural o artificial donde se produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a observar. Y en tercera, la observación científica, esta debe ser objetiva. Ella debe estar despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la información registrada. Para esto hay que garantizar dos puntos importantes. El primero, mediante la observación se recoge la información de cada uno de los conceptos o variables definidos en la hipótesis de trabajo, en el modelo. Cuando esto se cumple, se decide que existe validez en la observación. Y el segundo es el documento guía de la observación, la cual debe ser lo suficientemente precisa y clara para garantizar que diferentes observadores, al aplicar este mismo en un momento dado, lo entiendan y lo apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se cumple, se dice que la observación es confiable. Pasemos al segundo, que es el método de la medición. En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas, es decir, es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos. El valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia de valores entre las magnitudes comparadas. Se denominará medición al proceso de comparación de una propiedad con una magnitud homogénea tomada como unidad de comparación. Se puede decir que la medición es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos. Aunque la medición constituye una de las formas del conocimiento empírico,
los procedimientos de medición se determinan por consideraciones teóricas. Pasemos ahora a las técnicas de investigación. Una técnica es el conjunto de herramientas y medios a través de los cuales se efectúan los métodos aplicables a una misma ciencia. Para comprender mejor este término, se puede diferenciar el método como los pasos a seguir para cumplir una investigación. En cambio, la técnica son los instrumentos que se utilizan en el primero. Las técnicas de investigación son imperativas, ya que con las mismas se ordenan cada una de las etapas, aportando los instrumentos que permitan el manejo óptimo de la información. De igual manera, se obtiene un control total de los datos y solo de esa manera se obtienen los conocimientos verídicos, que hacen de una ciencia la verdad absoluta. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. La técnica pretende los siguientes objetivos: ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para mejorar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. En cuanto a las técnicas de investigación, se estudian dos formas generales: la técnica documental y la técnica de campo. La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hace referencia. Mientras que la técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. Entonces, hablemos del cuestionario. Esta es la técnica o instrumento empleado en la metodología de encuestas, siendo un conjunto de pasos organizados para su diseño y administración, pero también para la recogida de los datos obtenidos. El cuestionario no es solo un conjunto de preguntas más o menos organizadas para su complementación, como por ejemplo lo es el formulario de ingreso a una universidad, un test de una revista de moda o las papeletas de una votación, sino que más bien representa un caso particular en el que, teniendo en cuenta los requisitos que se mencionaban anteriormente, se pretende unos factores indispensables. El primero es producir datos cuantitativos para su tratamiento y análisis estadístico. El segundo es preguntar de manera estructurada a un conjunto determinado de personas. Y el tercero, que representan a una población determinada. La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas que se formulan por medio de los interrogados. La pregunta en el cuestionario, por su contenido, puede dividirse en dos grandes grupos: una pregunta directa o indirecta. En la pregunta directa, coincide el contenido de la pregunta con el objeto de interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. Ejemplo de una pregunta directa: ¿le agrada a usted la profesión de maestro? Ejemplo de una pregunta indirecta: ¿quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro? Al construir el cuestionario conjuntamente con el contenido de las preguntas, hay que definir su forma, utilizándose en sociología el cuestionario abierto y cerrado. La pregunta abierta en una encuesta es lo que no limita el modo de responder a la misma, ni se definen las variantes de respuestas esperadas. Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la propiedad, solo se alcanza a obtener una opinión. Mientras que la pregunta cerrada tiene delimitada y con antelación su respuesta para determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de esa misma encuesta.
La forma más difundida de pregunta es aquella cuya respuesta está estructurada por esquemas de comparaciones de pares de valores, de categorías secuenciales de valores y también de otros. La comparación de pares consiste en que todas las variantes de respuestas se componen de dos posibilidades, de las cuales el encuestado selecciona una. Este esquema se emplea cuando el número de preguntas no resulta grande y cuando se exige gran precisión y fidelidad de la respuesta. Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección, donde el encuestado elige entre una lista de posibles respuestas y aquellas que prefiere. Dentro de esta técnica existen variantes. Pueden ser de selección limitada, donde puede elegir un número determinado de respuestas, y el de selección única, donde puede escoger una sola respuesta posible. La elaboración estadística de este caso resulta sencillo, donde se reduce el conteo de frecuencia de selecciones de cada una de las respuestas, sobre la cual se realiza la gradación de la actitud que muestran los encuestados hacia las respuestas. En los cuestionarios se pueden aplicar preguntas que miden actitudes del individuo hacia un determinado hecho. Cuando se mide actitud, es necesario tener en cuenta la dirección de la misma, así como su intensidad, para lo cual aplican diversos tipos de escalas. Algunas reglas básicas para la construcción del cuestionario se dividen de la siguiente forma. La primera: al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, hay que partir de la hipótesis formulada y específicamente de los indicadores de las variables definidas en esta, lo que se traducirán en preguntas específicas para el cuestionario. Y la segunda es establecer la necesidad de cooperación del encuestado, lo que dependerá de que los individuos participen o no, o que contribuyan o no favorablemente en la investigación. Dicha demanda puede realizarse de diversas formas. Puede hacerla el entrevistador en el momento al presentar una encuesta, puede acompañar el cuestionario por escrito, puede solicitarse por teléfono, por una carta previa, entre otros. La solicitud de cooperación debe contener lo valioso de la información que se solicita, que no exista motivo encubierto o no confesado en la finalidad perseguida, uso confidencial de la información que se brinda en la encuesta, lo fácil y rápido que puede contestarse el cuestionario. Tercero, las preguntas deben ser claras. Cada término debe ser comprendido. No deben de plantearse dos preguntas en una sola. La pregunta debe formularse de manera positiva. Y la construcción de la respuesta no debe inducir expresiones ambiguas. Cuarto, las preguntas no deben ser tendenciosas. Esto quiere decir que no deben estar confeccionadas de manera tal que lleven al individuo a responder de una manera determinada o que lo predispongan en contradicción con su sentir ante la pregunta a responder. Quinto, las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. Sexto, al abordar aspectos controvertidos o embarazosos, las preguntas deben ser construidas de forma tal que no constituyan un conflicto para el sujeto. Séptimo, el orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las características psicológicas de las mismas. En primer lugar, se deben preguntar datos sociodemográficos, como el género, edad, ocupación, y a continuación preguntas generales simples, que lo van llevando hasta preguntas cada vez más complejas, de lo impersonal a lo personal. Y octavo, se debe contrarrestar el efecto de monotonía en la variante de respuesta. Esto ocurre fundamentalmente en los cuestionarios cerrados y cuando el interrogado no se siente totalmente motivado a responder. Finalmente,
debe de inducirse una pregunta final que recoja la impresión del interrogado respecto al mismo cuestionario. Pasemos ahora a la entrevista. Esta entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, el entrevistador, investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es por lo general una persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en psicología y desde su notable desarrollo en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles de conseguir. De acuerdo al empleo de la entrevista, se divide en dos fases. 1. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona. Y segundo, cuando la población o universo es pequeño y manejable. En las condiciones que debe reunir el entrevistador tenemos las siguientes. Debe demostrar seguridad en sí mismo. Debe ponerse a nivel del entrevistado. Esto puede conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el tema, el cual va a tratar con el entrevistado. Debe ser sensible para captar los problemas que puedan llegar a suscitarse. Comprender los intereses del entrevistado y debe despojarse de prejuicios y en los posibles de cualquier tipo de influencia empática. Pasemos a la encuesta. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario, pero es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no van a interesar esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo de manera mucho más económica que mediante las entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación. Pasemos a los riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios. La falta de sinceridad en las respuestas, que será el deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad. La tendencia a decir sí a todo. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado de alguna manera. La falta de comprensión de algunas preguntas o de algunas palabras. E incluso la influencia de la simpatía o la antipatía, tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se quiere investigar. Veamos ahora los tipos de preguntas que pueden llegar a plantearse. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y sobre todo considerando el nivel de educación de las personas que se van a responder ese cuestionario. La primera sería la clasificación de acuerdo a su forma. Aquí incluimos preguntas abiertas, preguntas cerradas y de estas se desglosan preguntas dicotómicas, preguntas de selección múltiple. Estas últimas se vuelven a subdividir en abanico y de estimación. Y en la segunda parte encontramos la clasificación de acuerdo con el fondo, que se divide en 5. La primera, preguntas de hecho, preguntas de acción, preguntas de intención,
preguntas de opinión y preguntas índices o preguntas test. En el fichaje, esta es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en investigación científica. Esta consiste en registrar los datos que se van obteniendo de los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas, contienen la mayor información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un valioso auxiliar de esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. El test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos en la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o incluso colectivas de las personas, como por ejemplo la inteligencia, el interés, actitudes, aptitudes, el rendimiento, memoria, manipulación y otras más. A través de esas preguntas, actividades o manipulaciones que llegan a ser observadas y evaluadas por el investigador. Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados, por ejemplo, en psicología, especialmente en psicología experimental, en ciencias sociales, en educación. Actualmente, gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las ciencias sociales, como por ejemplo las relaciones humanas y la psicología de consumo cotidiano, que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los tests constituyen un recurso propio de la evaluación científica. Para realizarlo se tienen unas características. No existe el test perfecto, no ha sido creado todavía y probablemente ni siquiera vaya a ser creado. Debe ser válido, o sea, investigar aquello que pretende y no otra cosa. Si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas, por ejemplo. Debe ser confiable, es decir, ofrecer consistencia en sus resultados. Estos deben ser los mismos siempre que los apliquen en idénticas condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que da mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos índices y ellas nos hacen conocer que ningún test alcanza el índice de confiabilidad a un 100%. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. La objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad. Debe ser claro, sencillo, escrito en lenguaje de fácil comprensión para los investigadores. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. Y debe ser interesante para motivar el interés de los investigadores. Un buen investigador sabe que todos los instrumentos son buenos, pero el éxito de la aplicación del instrumento elegido dependerá de la técnica que se esté utilizando. Por ejemplo, para la observación se pueden utilizar guías de observación, listas de chequeo, récords anecdóticos, diarios de campo, grabaciones, fotografías, fichas, entre otros. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes al observar. Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. Las listas de control, listas de chequeo, checklists u hojas de verificación, son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos.
El récord anecdótico o registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. El diario de campo o diario de trabajo es un instrumento en el cual se registra una narración breve de la jornada, y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica, y reflexionar sobre ella en torno a aspectos, como a. La actividad planteada, su organización y desarrollo, b. Sucesos sorprendentes o preocupantes, c. Reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje, entre otros. La entrevista puede ser estructurada o no estructuradas. Son estructuradas cuando toda la información que se desea recabar se presenta de forma explícita y estandarizada. Son no estructurados, cuando el encuestador posee simplemente un guión que permite organizar y guiar la información que se va recabando, realizando preguntas generales. El entrevistador posee una gran libertad tanto para hacer otras preguntas que crea pertinente como para el orden en el que realice la entrevista. También pueden ser semiestructuradas cuando hay una mezcla de ambas. El instrumento de la encuesta es el cuestionario. La aplicación de cuestionarios conlleva algunos riesgos, entre ellos destacan la falta de sinceridad en las respuestas, deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad, la tendencia a decir sí a todo por parte de la persona que llena el cuestionario, la sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado, de alguna manera, la falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras, la influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación, y sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a responder el cuestionario. De acuerdo a su forma, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que solo formulan las preguntas, sin establecer categorías de respuesta. Se deben utilizar muy poco en las encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. Las preguntas cerradas se clasifican como dicotómicas, cuando se puede elegir entre dos opciones, como sí o no, y de selección múltiple cuando hay más de dos opciones a elegir. Las preguntas de selección múltiple pueden ser de abanico, cuando se puede elegir varias opciones dentro de una misma pregunta, y de estimación, cuando solo puede elegir una opción de respuesta en una pregunta. Las preguntas son semiabiertas cuando en ellas se coloca opciones de respuesta cerradas pero se complementa con una parte abierta, por ejemplo, sí, no, ¿y por qué? De acuerdo con el fondo pueden ser. Las preguntas de hecho, son cuestiones concretas y tangibles fáciles de precisar, y suelen ser muy numerosas en investigaciones censales. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su profesión? Entre otras. Las preguntas de acción, se refieren a actitudes o decisiones tomadas por el individuo. Interrogan sobre una acción realizada y sobre algunos detalles de la misma. En algunos casos puede despertar cierta desconfianza, lo que puede incidir en el grado de sinceridad. Por ejemplo, ¿usted fuma? ¿Ha ido al cine? ¿Ha viajado usted al extranjero? ¿Ha comprado cosas por internet? Entre otras. Preguntas de intención. Trata de averiguar lo que el individuo haría si eventualmente se diera una determinada circunstancia. Este tipo de pregunta resulta algo difícil de contestar porque se refiere a una acción hipotética en un plano teórico. Por ejemplo, ¿por qué partido votaría usted en las próximas elecciones? ¿Participaría usted en un debate presidencial? Preguntas de opinión. Tiene cierta semejanza con las preguntas de intención, pero en este caso se interroga sobre lo que piensa u opina el individuo acerca de algo. Son difíciles de contestar ya que tienen cierto grado de reflexión por parte del interrogado. Por ejemplo, ¿qué partido político es el que tiene mejores propuestas?
¿O qué marca de automóviles le parece mejor? Preguntas índices o preguntas test se utilizan con el fin de obtener información sobre cuestiones que suscitan recelos de la persona interrogada, ya que la interrogante puede ser considerada indiscreta. Por ejemplo, ¿posee automóvil? ¿Posee una casa propia? ¿Posee personal de servicio?